En el plenario está en receso, aprovechamos entonces para conversar con Welmer Ramos del Partido Oficialista de temas que se han dado acá en la Asamblea Legislativa esta semana. Buenas tardes, don Welmer, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y gracias a los costarricenses que nos permiten entrar a sus hogares. Don Welmer, bueno, ya se da un segundo paso luego de que la señora ministra de Hacienda viniera a explicar las políticas que piensa ejecutar el gobierno con respecto al recorte en el gasto nacional. Se da ya la aprobación al día de ayer de la moción 208 bis con el fin de continuar con ese trámite expedito que se le estaba dando en la administración anterior al paquete de impuestos o al proyecto sobre el fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Esta semana también deberá quedar ya integrada dicha comisión especial. Sí, tal vez si usted me permite, a mí me gustaría hacer un recuento por qué el déficit fiscal lo tenemos nosotros de la magnitud que está hoy y por qué tenemos que hacer el ajuste. Costa Rica tradicionalmente se endeudó para hacer obra pública y tuvimos una primera crisis de deuda ya por los años 80, pero después de eso logramos bajar la deuda del gobierno central a un 30% del PIB. Pero posteriormente comenzó esta misma Asamblea Legislativa a aprobar leyes que fortalecían mucho más el Estado social y el Estado de bienestar, como una reforma a la educación donde el 8% del PIB se asignaba a ese sector, a incrementar otros programas sociales. Y comenzamos entonces a que no le dábamos aparejado a eso recursos, no le dábamos fuente de recursos, sino que poníamos la obligación sin generar la fuente de recursos. Eso hizo que al principio lo que se hizo fue reducir los gastos en inversión pública, en lo que era construcción de carreteras o de puertos o aeropuertos, etcétera, para poder financiar esos programas que se crearon sin contenido económico. Luego, cuando ya no se podía reducir más la inversión pública, hubo que recurrir al endeudamiento para sostener al Estado en los gastos corrientes. Y eso nos ha llevado a que la deuda esté creciendo muy rápidamente y que el pago de intereses cada vez sea mayor. Entonces, desde esa perspectiva, ya hoy en día se vuelve insostenible si no hacemos un ajuste para dotar al Estado de los ingresos necesarios para financiar el déficit, porque si no, podríamos nosotros de perder la condición de ser sujetos de crédito en la comunidad financiera y entonces el Estado entrar en una crisis sí, muy grave porque no pueda pagar sus obligaciones. Eso nos llevaría a una catástrofe, a tener que desaparecer las instituciones o las empresas públicas que hoy tenemos, como los bancos, como el INS, como Recope, etcétera, como el ICE, o nos llevaría a una inflación muy grande o a una depreciación muy fuerte. Ninguna de esas cosas se dan sin un impacto social grave, y un impacto social es tener que cerrar programas sociales y tener que disminuir salarios o despedir gente. Entonces estamos en el momento oportuno para hacer los cambios necesarios sin tomar esas medicinas tan fuertes. Y aquí, ubicándonos acá, es que hemos estado discutiendo la necesidad de a dónde poner los énfasis, a dónde poner los impuestos para financiar ese déficit que tenemos. Y entonces, a raíz de esto surge el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y surge el condicionamiento también de que el Estado tiene que hacer recortes en el gasto en alguna área. Esto se ha logrado de la siguiente manera. La ministra de Hacienda, quien es una profesional que tiene autoridad técnica y moral porque por muchos años fue la Procuradora General de la República, ha venido aquí a decirnos de dónde se pueden hacer esos recortes sin despedir a ninguna persona, sin reducirle el salario a nadie, sin quitarle derechos adquiridos y sin cerrar ninguno de los programas sociales. Pero que tenemos que hacer unos desenganches para que algunas cosas que crecen muy rápido dejen de crecer de esa manera. Y el otro asunto es, eso nos da la vía para seguir ahora en una vía rápida en la Asamblea Legislativa, discutiendo cómo pasamos el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que tiene
Algunas características. Uno, el impuesto de venta lo pasa hacia un impuesto sobre el valor agregado. ¿Esto por qué? Porque tenemos un impuesto de ventas que se diseñó hace 30 y tantos años, cuando Costa Rica lo que producía era bienes agrícolas y bienes industriales y mercancías. Hoy en día el 70% de la producción de este país son servicios y hay que meter esos servicios, hay que integrarlos en el impuesto al valor agregado. Además, el impuesto de valor agregado permite que podamos seguir la ruta de quienes están generando la producción y entonces podríamos cobrar mejor el impuesto de renta. El otro asunto que tiene este programa de fortalecimiento de las finanzas públicas es un impuesto a las ganancias de capital. Las ganancias de capital se generan cuando uno compra un título en bolsa o en cualquier institución pública y este sube de valor. Entonces sube de valor y ahí se da una ganancia y en Costa Rica eso no se tributa. O cuando yo compro un bien inmueble y después lo vendo con una plusvalía importante, esa plusvalía tiene que ser tasada o va a ser tasada porque hoy en día muchísimas de las transacciones financieras se dan por eso. Suspender la entrevista para acá, sí. Ya parece que el plenario está 39 diputados y volvemos con más. Claro, con gusto.